Bueno, eh, entonces vamos a dar por iniciado el segundo tramo de esta primera jornada de nuestro simposio argentino de historia, tecnologías e informática, que se da en el marco de las 49 de JAIO. Este año se da de manera concurrente con el simposio de historia de la informática en América Latina y el Caribe. Y vamos a comenzar este segundo tramo de la tarde con tres ponencias. Dos van a ser de Roberto Bevilacqua, a quien voy a presentar ahora rápidamente, y una va a ser mía. Roberto, el primer trabajo que va a exponer se llama Breve historia de la evolución de HPC en la institución de investigaciones en la Argentina. En una institución de investigaciones en la Argentina. Roberto Bevilacqua fue profesor asociado regular de la Universidad de Buenos Aires entre el año 1977 y el 2013. Es profesor titular ordinario de la Universidad Nacional de San Martín. Desde el 95 hasta el 1995 hasta 2018, es profesor titular desde el año 2019, es director de informática en la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, fue director de informática en la Universidad Nacional de San Martín entre el año 1995 y el 2018. También fue jefe del Departamento de Computación de Alta Prestación entre mayo del 2011 y mayo del año 2017, y fue por otra parte en todo el periodo, desde el 1978 hasta 2018, asesor tecnológico en el mismo departamento, en la misma institución. Así que, bueno, hecha esta breve presentación de nuestro panelista, le dejo la palabra a Roberto para que nos comente su trabajo. Bueno, buenas tardes a todos y ante todo muchas gracias por escucharme o recibirme de alguna manera. Muchas gracias a toda la gente de Sadio que se ha movido y en particular al grupo de historia de la computación, llamémosle. Realmente son una maravilla y cualquier montón de problemas que he tenido me lo han solucionado, pero así al toque, ¿no? Bueno, el tema es de dónde venimos, que es como lo comienzo, y cómo se consiguió, es porque realmente es toda una historia bastante larga, digamos, son muchos años, en los cuales hubo que convencer inclusive a gente que era necesario tener algún tipo de equipamiento más importante. Yo voy a leer algunas cositas porque ya estoy viejo y entonces me tengo que ayudar con los machetes. Digamos que la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene una alta tradición de uso de computación, sobre todo por el grupo de reactores, que son los más computacionales. Obviamente ellos empezaron como casi todos empezamos, directamente trabajando con la Clementina. O sea, todos estuvimos en algún momento trabajando con Clementina, la Mercury Ferranti, que estaba ya en exactas en aquel momento. Recordemos que tenía tambores magnéticos, programaba en autocode, y hubo otras compilaciones, otros compiladores que se hicieron, pero digamos este era lo tradicional. Eh, Cuando de alguna manera el Clementina desaparece, no está más. Bueno, la gente comenzó a hacer sus programas ya no en las cintas que se hacían en Clementina, sino en ya tarjetas de té perforada. Con lo cual se comenzó un proceso que nosotros lo llamábamos de un teleproceso, o sea, uno agujereaba las tarjetas, las ponía en una bolsa bien atada con las gomas. Entonces eso se ponía sobre una camioneta. Esa camioneta llevaba a distintos lugares la, la, bueno, las tarjetas estas que eran, obviamente se chequeaba
formato y demás, o sea, si era entendible o no el código que se había escrito, y volvía generalmente con ese paquete de tarjetas envueltas, tomadas con una gomita y envueltas en papel. El papel era generalmente el listado de los errores de los programas de cada uno. Esto la gente de energía atómica te lo usó bastante, y porque ellos en particular, como les decía, este, los dedicados a los reactores necesitaban y necesitan y necesitarán bastante cálculo, y entonces bueno, ellos de esa manera es lo que pasó. En el momento en el cual Clementina deja de andar, digamos, la gente de energía atómica utilizó, yo lo tengo que leer porque no me acuerdo, una IBM 1620 del Instituto Geográfico Militar, era una forma de utilizarlo. Una 370 modelo 40 del Banco Central. El Banco Central les prestaba, yo ni estaba todavía, les prestaba directamente tiempo para poder ejecutar. Y finalmente una IBM 158 del Ministerio de Bienestar Social. También ese fue una de las tantas cosas que se estuvieron utilizando. Eh, lo interesante de cómo se logran las cosas, que no es fácil, y eh, mi exponencia, sí, eh, lo que estoy poniendo en realidad es que cuando las autoridades creen que el proyecto es posible o es factible, o vamos a ponerlo de otra manera, este, conviene o da lustre, es como que se le da bolilla. Eh, en 1976, eh, el jefe de departamento de física, que era Roberto Perazo, una excelente persona, el licenciado Gilman, que era otro rectorista y además fue después, años después, mi jefe durante mucho tiempo, eh, y el que fue director, el que era en ese momento director de información técnica, que era nada más que nada menos que el doctor Tito Sutter. Eh, entonces, junto con el apoyo de otra institución, ¿no? Emma Pérez Ferreira, que todavía no era presidente, lo fue mucho más tarde, y otros rectoristas, en particular, y que pensar que en ese momento tenían como director, o mejor, no, presidente al doctor Iragoitía. Decidieron sí hacer o sea, convencieron a toda esta gente de que era necesario tener un equipo de informático, y digamos, se hace digamos, la compulsa típica, ¿no es cierto? Se hace la licitación de una computadora que fuera más o menos relativamente grande, y sale adjudicada una IBM 370, ¿no es cierto? Que es la foto que tenemos ahí en la segunda foto. Indicar. Ahí está, la estamos agrandando, ahí está. Esta foto en realidad no es la real de la computadora que teníamos nosotros. Porque en aquellos momentos la seguridad en los centros atómicos era bastante particular, o sea, de hecho no se podían tomar fotografías en ningún lugar. Por lo tanto, no hay ninguna foto, salvo una o dos que fueron, eh, digamos, pasaron algún tipo de barrera. En realidad la foto esta no es la real con respecto al equipo que se tuvo, sino que es en realidad es la de propaganda de la firma IBM, ¿no? De ese momento. Eh,
Y finalmente, bueno, ya llegamos al 21 de septiembre de 1977, en el cual se inaugura el centro, lo que se llamó obviamente de entrada un centro de cómputo, ¿no? Que estaba que sigue estando en realidad ahora con otros nombres, pero sigue estando el edificio con las mismas funciones en el Centro Atómico Constituyentes, ¿no? O sea, se colocó ahí porque realmente estaba muy bien porque la mayoría de la gente que lo estaba usando, que eran los rectoristas, estaban todos en Constituyentes. Eh, digamos que más o menos, sí, sí, en 1977 que cambia de nombre, ¿no es cierto? Y pasa a ser Centro de Cálculo Científico. Finalmente tiene un nombre que es apropiado. Eh, Cuando se logra realmente comprar este equipamiento, se compra, digamos, la IBM 370, que era un modelo 135, 158 U35, para ser exactos, que tenía 1 MB de RAM, o sea, bastante memoria para la época. Después se le fueron agregando y llegó hasta los 3, o sea que fue una maravilla realmente. Y había discos grandes, muy grandes, discos 3350. Camilo, sí. Bueno, acá tenemos la configuración, ¿no es cierto? Hasta el costo, me había olvidado, que es bueno, 3 millones de dólares. La capacidad de procesamiento la llevamos un MIPS, mega instrucciones por segundo, 1 MB de memoria, 1,2 gigabytes en disco, muchos discos, eran bastante grandes, unidades de cinta. Las unidades de cinta eran muchas, había 4, o sea, se usaba mucho guardar, digamos, la información en forma secuencial, no había todavía las bases inteligentes ni nada por el estilo. Y lo más importante, un controlador de comunicaciones. Controlador de comunicaciones en particular es porque el sistema operativo con el cual digamos, se incorpora a esta computadora no es un sistema operativo que después fue bastante más famoso, pero era más o menos novedoso, que se llamaba VM, Virtual Machine. ¿Mm? Eh, Virtual Machine, ¿por qué? Porque ese sistema operativo, digamos, soportaba obviamente a varios usuarios en forma simultánea, en forma interactiva. Y además de eso, digamos, lo importante era que ese sistema operativo que era el CP, el Control Program, era capaz de soportar algo que después se hizo muy famoso mucho más tarde, lo que correspondía a lo que llamábamos máquinas virtuales, Virtual Machine, de hecho era el nombre. ¿Qué era una Virtual Machine? En realidad, eh, esto se manejaba con terminales bobas, muy bobas, o sea, a tal punto que, digamos, en los principios, después se arregló teniendo otro tipo de controladores. Era que, digamos, uno apretaba el botón y esa forma de aviso llegaba hasta el procesador central le respondía y le llegaba la información a la terminal en cuestión. La terminal en cuestión, en realidad, tenía un sistema operativo también que era justamente el Virtual Machine, con lo cual, digamos, ya podía comenzarse a trabajar de una forma un poco más distinta. De hecho, por ejemplo, eh, las Virtual Machine podían contener otro sistema operativo. Por ejemplo, todo lo que se hizo
prácticamente en temas secuenciales tipo batch, en particular, por ejemplo, el cálculo de sueldos y ese tipo de cosas, la parte administrativa también, se hacía en un sistema operativo que era el Operating System, también de IBM, OS, y que ese OS, digamos, también, digamos, era un sistema operativo dentro de otro sistema operativo. El sistema operativo estaba conteniendo a un sistema operativo que le estaba dando el hardware, y bueno, se hacían de esa manera las cuestiones batch. La otra que era más interesante era que prácticamente todas o prácticamente el 90% de todas las actividades eran interactivas, ¿sí? O sea, estaba la cuestión de no tanto papel, si bien se seguía usando bastante, pero no tanto papel, y además había cuestiones tan ricas como que se podían conectar de pronto algunos instrumentos, eh, como por ejemplo alguna otra máquina, y mantener comunicación. Este dato lo dejo para la segunda charla, porque es donde aparece la importancia de esto. Entonces, yo lo que digo en este caso es que, fíjense que los objetivos, en realidad, la Comisión Nacional de Energía Atómica era generar energía atómica, o sea, generar energía. Eh, y digamos que también esta máquina sirvió como soporte, en particular a la central nuclear de Embalse, ¿sí? La Embalse fue, digamos, bastante trabajada sobre este tipo de máquina. Y las otras centrales comenzaron a tener, digamos, interacción con respecto a, bueno, con respecto a este equipamiento, porque les servía realmente para realizar sus cálculos y conocer realmente cómo estaban, ¿no? O sea, tenían realmente la posibilidad de hacer emulación, para que realmente ver las cuestiones como andaban. Por lo tanto, yo agrego a esta firmina que le interesaba al gobierno, y pienso que como el gobierno se supone que debería haber, seguramente le debería estar preocupando, o por lo menos teniendo en cuenta el tema de cómo generar energía. Bueno, entiendo yo, y lo llamo de esta manera, que eh, digamos, el gobierno estaba interesado en esto, y por lo tanto es por eso que se consigue realmente tener el dinero en su momento para la compra de esta computadora. Eh, a esto le sigue bastante después, estamos hablando de 1996, que ya estábamos hablando de equipos más chicos y estamos hablando de equipos más poderosos, y estamos hablando de realmente cuestiones de supercomputación, o sea, de computadoras realmente grandes. O sea, lo que queríamos todos era una Cray en su momento, pero bueno, una Cray era muy cara. Entonces, bueno, se pensó en, digamos, adquirir una computadora, un equipamiento que fuera muy rápido. Y de hecho se hizo el estudio, también una licitación, por supuesto, como corresponde, y en 1996 aparece una Sun Enterprise 6000, que teníamos ahí, a ver si lo bajamos un poquito. Ahí está, tenemos el costo de $400.000, 45 megaflops de operación. O sea, ya estábamos hablando de una cosa bastante poderosa. Tenía procesadores RISC ya en ese momento, 8 GB de memoria y 40 GB en disco. Los discos siempre fueron cosas que se necesitaron realmente para
guardar información, por ejemplo, y siempre fue un elemento escaso, fue una cosa que, digamos, siempre fue escaso. O sea, de hecho, en algunos momentos se hizo alguna compra de más equipamiento, pero siempre resultaba escaso. Este, Roberto, sí, Roberto, disculpa que te interrumpa. ya Estamos, estamos en la tenés hora. razón al final. Estamos en tiempo, Roberto. Vas a tener que retomar quizá, si querés, unos minutos para cerrar esto con alguna de las placas y si no, de última, podés Mm. retomar algún aspecto con la segunda presentación. Seguramente hay vasos comunicantes entre ambas. Realmente la segunda está más restringida al tema comunicaciones que a de lo que estoy hablando yo en este momento. Si bien, digamos, una buena red permite realmente que tengamos buenas comunicaciones. Decime, ¿me estoy pasando de tiempo? Claro, estamos en los ¿Eh? 20 minutos y deberías Bueno, entonces, a cerrando ver, para pasar a la eh, siguiente digamos presentación. que, bueno, ya tenemos la máquina esta, en ese momento, que la llamamos Clementina. No, perdón, después vino Clementina, que fue otra máquina, era de SGI, que también nos dio bastantes satisfacciones. Permitió realmente hacer cuestiones de simulación y digamos, como se estaban simulando, digamos, también cuestiones correspondientes siempre a la energía, pero una energía en particular también yo digo que era el interesado era el gobierno. Bueno, las características eh, más o menos, bueno, sí, unos 200 megaflops, 40 procesadores, todo RISC y y bueno, esa fue la segunda máquina. Y después de una gran, y es otro tema, ahora lo resumo completamente, después de una gran discusiones y ver cómo evolucionaba la tecnología, es cuando se comienza a trabajar directamente con lo que es, digamos, las máquinas eran grandes, pero los procesadores estaban todos juntos, y eran pocos en general. Entonces, digamos, se pensó que justamente la parte de que es una supercomputadora, que sean, o sea, lo que es un clúster, que sean un conjunto de máquinas que realmente estén procesando y se estén compensando y comunicando entre sí. Eh, También esta máquina fue comprada y, bueno, en realidad fue comprada, fue diseñada y fue pedido, digamos, los componentes y nosotros lo armamos con todos los componentes necesarios para hacer esto, ¿no? O sea, y ahí tenemos el clúster Sheldon, que fue el primer clúster que nosotros tuvimos. Eh, bueno, del orden de los 300 mil dólares, bueno, 260 gigaflops, y bueno, no digo más nada. Y digamos, acá es donde llegamos, el objetivo se extiende en el valor de la ciencia y la tecnología y por lo tanto debería estar realmente interesado el gobierno, como había dicho antes, y creo que en parte por haber conseguido dinero para la compra de estos equipamientos es porque justamente estábamos trabajando en algo que sí le servía. En particular, acá tenemos el clúster Isaac, por Asimov, ¿no? El costo 600 mil dólares, 700 no, cores, o sea, núcleos. Bueno, y, listo. Y finalmente lo que llegamos es tener Isaac, acá como se ve, eh, también por Isaac Asimov, el nombre de y realmente fue el segundo clúster realmente que realmente nos dio bastante eh, satisfacciones, ¿no?
Bueno, acá tendría muchas más cosas para contar, pero me parece que se está haciendo tarde. Otra vez digo yo que el interesado debería ser el gobierno y por eso nos dieron la guita, si no, no nos daban la guita. Y algo que es muy importante, que, perdón, me voy a comer un minuto más, algo que es muy, muy importante, es que, digamos, no solamente nosotros compramos clústeres, sino que varias universidades también lo hicieron, Córdoba, por ejemplo, Buenos Aires en ciencias exactas, y esto fue, digamos, insisto, fue tan importante de que el ministerio, de que fue ministerio en ese momento, ahora ya no sé qué es, pero el ministerio en ese momento, digamos, reúne a todos los lugares en los cuales se estaba trabajando el sistema de clúster y se piensa en una red nacional de clúster para lograr después un sistema nacional de alto desempeño, o al revés, digamos, no importa. Y eso se hizo mucho, sirvió mucho y además sirvió inclusive para poder adquirir determinados préstamos, como el BID, por ejemplo, que yo podría hacer varias críticas, pero de todas maneras, gracias al BID es que nosotros compramos también a los préstamos del BID, ¿no? Se compraron equipamientos que luego fueron pagados por la institución y después por el gobierno como corresponde. Eh, la conclusión terminó acá. Todos tienen en común el interés por parte del gobierno, por lo menos es eso lo que yo entiendo. Por lo tanto, habría que interesar al gobierno en proyectos que los cuales que lo atraigan, no sé o el anterior ni el futuro, pero digamos, tendría que ser como una especie de posición. ¿Y por qué? Porque las palabras son ciencia, tecnología y mostrar resultados. Terminé en recontra de tiempo, digamos. Bueno, muchas gracias. Ahí todavía, yo en este momento ya estoy jubilado, pero ahí todavía no. Ahí que estoy con el grupo de gente que realmente hubiera sido imposible no hacer todas estas cosas sin la ayuda de todas estas personas, ¿no? Que se fueron ingresando. De hecho, algunos fueron alumnos y ahora, por ejemplo, el Gastón Aguilera, que lo tenemos acá, fue alumno mío y ahora está ocupando el puesto que yo dejé después de jubilarme. Bueno, listo. Bien, Gracias. bueno, Roberto, muchas Espero no haberlos gracias. aburrido, qué sé yo. Para nada, te agradecemos una excelente primera presentación. Y como decíamos, luego de una pequeña presentación mía, vamos a volver con tu segunda presentación y al final de este bloque habrá un espacio de preguntas y respuestas donde seguramente podremos seguir discutiendo de un montón de las cosas que vos contaste y compartiste. Bueno, y ahora toca el desafío de ver cómo podemos relacionar sistemas de computación de alto desempeño en una organización como la Comisión Nacional de Energía Atómica y otros institutos cercanos con el mundo de los videojuegos, con un emprendimiento, un desarrollo en nuestro país. Así que me voy a meter rápidamente en la presentación de mi trabajo. Y aquí vamos. Ay, ¿qué pasó? Bien, bueno, lo único que pediría, Cari, si me confirmás que se está viendo la placa, o sea, la presentación mía se está transmitiendo. Se ve perfecto, Gustavo. Perfecto. Si Bueno. podés hablar un poquitito, mejorar el volumen tuyo, se escucha muy bajo. Vamos a ver, un minuto que trato de... A ver ahora. Ahí está, se escucha el ambiente, pero te escuchamos mejor también. Bien, perfecto. Bueno, trato de ir ahí. Cualquier cosa, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Bueno, estudio de Trucotron, voy a compartir algunos avances de un trabajo de investigación que estoy llevando adelante. Este trabajo lo hago en el marco de una metodología, diría, o una forma de abordaje que me gusta llamar arqueología computacional. Hay distintas interpretaciones para esta idea de arqueología computacional. En particular, hoy yo me voy a centrar en una que tiene que ver con el estudio, digamos, el énfasis en la cuestión artefactual
pero concretamente en un programa de computación. Así que, pero digo, en eso nos vamos a meter, y la idea siempre es hacer un trabajo de investigación que tiene que ver con cuestiones disciplinares propias del campo de las ciencias de la computación, intentando contribuir con algunos aportes concretos que nos permitan mejorar nuestras posibilidades de escribir la historia de la computación, ¿no? Una historia pequeña que se enmarca en una historia más grande, pero la historia de la computación que se nutre normalmente de testimonios, de documentos, de bueno, una serie de fuentes, de testimonios, como compartía recién Roberto acá en el mismo panel, y entendemos algunos que también los artefactos nos permiten abordajes que puedan a lo mejor ayudar a enriquecer un poco nuestro conocimiento respecto de este campo, ¿no? Bien, para situar un poco el objeto que hoy me ocupa y el que quiero compartir con ustedes, tengo que hablar de lo que es una máquina recreativa. Básicamente, ahí estoy mostrando una foto del año, principios de los años 80, auténticos sistemas computacionales donde básicamente se explotaban con un esquema de monetización, donde vos ponías una ficha, una moneda, y tenías un tiempo de juego. Máquinas recreativas destinadas a ofrecer un espacio de entretenimiento, y a partir de la incorporación de los microprocesadores en fines de los años 70, auténticos sistemas computacionales. Y en ese sentido, factible de ser abordados como cualquier otro sistema computacional actual, un dispositivo de lógica programable. Estos artefactos, los videojuegos, los entendemos como objetos culturales complejos, y yo solamente acá voy a tocar una de las dimensiones que tiene que ver con algunas de sus cuestiones técnicas más íntimas, para poder hacer aproximaciones no solamente a las formas de desarrollo de esta tecnología en particular, sino de los modos, de los usos, de las técnicas, de las personas que estuvieron involucradas en el desarrollo de estos artefactos. Entonces, a muy grandes rasgos, decir que el ámbito local en nuestro país, y es una cosa que compartimos con varios países de la región, ahí hubo un conjunto de actividades, las principales, que tienen alrededor de la aparición de estos artefactos, que podrían sintetizarse en 5. La primera, una explotación comercial, donde un operador compra o renta una de estas máquinas y la disponibiliza en un espacio público, donde el público se puede acercar y hacer uso de este sistema de entretenimiento. Y básicamente eso tiene que ver con el sector de entretenimientos. Esta posibilidad del desarrollo del sector de entretenimientos, que normalmente vinculada a zonas de vacacionales, está en principio soportada por la importación completa de los equipos, ¿sí? A medida que empieza a existir cierta apropiación de esta tecnología, y se empiezan a fabricar algunas partes componentes y se empiezan a ensamblar. Digamos, yo no me voy a detener ahora en la historia de este desarrollo, pero me interesa poner un pequeño contexto para entender qué es el producto que quiero, cuál es la producción que quiero analizar. Hasta este momento lo que sucede es que hay una idea de producción de industrias no vinculadas con lo que uno llamaría más cognitivo. Es decir, las máquinas, hay una producción de partes, pero es una producción que tiene que ver con industrias más ligadas a la carpintería, a la metalmecánica, a la electricidad, y no a la lógica programable de la máquina. Es decir, todo ese conjunto de cosas que le dan, voy a retroceder para mostrar en la fotografía, todo el conjunto material que le da, que constituye a una de estas máquinas, va a permitir que se empiece a desarrollar o se empiece a aprovechar una capacidad ya instalada en distintos países que tienen que ver con lo que decía, con estas otras áreas de producción, carpintería, vidriería, electricidad, etc.
Finalmente viene la primera intervención de orden modificar la lógica de programación de estos dispositivos a lo que se va a conocer como hacks. Es decir, se toman los programas originales y se intervienen. En principio son intervenciones menores, pero que lentamente van a dar lugar a nuevas versiones de estos productos, es decir, nuevas experiencias de juego para los jugadores. Y finalmente uno podría entender el desarrollo. El desarrollo completo sería el desarrollo completo de la máquina. Y en particular, Trucotron, una máquina desarrollada en Argentina de la que yo tuve conocimiento, a pesar de ser un asiduo concurrente en estos salones de máquinas recreativas, desde ya a principios de los años 80 hasta su declive en mediados de los 90, nunca había tenido oportunidad de conocer y descubrí en una publicación, en una revista, en una publicación de divulgación, ¿sí? En una nota periodística. La máquina se denomina, bueno, la denominación de la máquina está en discusión, ahora vamos a ver por qué, pero la máquina es Trucotron, por lo menos el programa es Trucotron, y es una máquina que tiene, el juego que propone es el juego del truco. ¿Sí? Entonces ya tiene diría, unas notas locales desde la misma propuesta lúdica. Y en principio, hasta donde sabemos, sería la única máquina completamente desarrollada en Argentina. Para mi trabajo, el trabajo de arqueología computacional, los objetos materiales son una clave. En este momento yo tuve muy poco contacto con las poquitas máquinas que quedan todavía en funcionamiento, pero me he basado, así como en otros casos anteriores abordamos el desarrollo de emuladores y la preservación de software, en este caso me basé en un esfuerzo comunitario que se llama MAME, que tiene por propósito convertirse en una fuente de documentación respecto de las máquinas recreativas, ¿sí? Entonces, uno de los objetos claves para mi trabajo de investigación tiene que ver con la disponibilidad de un entorno de emulación de estas máquinas, y el entorno de emulación que yo estoy utilizando y en el que he contribuido también es el entorno de emulación desarrollado en el proyecto MAME. El proyecto MAME tiene la intención de convertirse en una base documental de los equipos. Cuando digo de los equipos me refiero a lo que uno diría la parte física, el hardware. Y tienen, en propias palabras de los creadores del proyecto, un lindo efecto colateral que es se pueden ejecutar los programas. Este lindo efecto colateral a muchas personas les permite, por una cuestión de nostalgia, volver a revivir, volver a tener experiencia de juego con esos dispositivos. A otros nos permite, aparte de eso, hacer algunos estudios del software en su momento dinámico, en el momento de ejecución. Para quienes entendemos que el software puede ser entendido como un código estático y también puede ser entendido y analizado como un objeto en ejecución, como el resultado de la ejecución de esas instrucciones. Bien, definitivamente el abordaje implica tener cierto conocimiento. Estamos frente a un objeto desarrollado en el ámbito privado, donde el secretismo es una clave comercial, diría, el secreto industrial. Entonces no tenemos acceso a las fuentes de este desarrollo, pero sí tenemos algunos métodos que nos permiten reconstruir ese código fuente, y es lo que voy a contar yo lo más brevemente que me salga ahora en esta charla. En definitiva, lo que tenemos es un abordaje que nos permite, aún siendo un objeto cerrado, concibiendo su modo de funcionamiento, hacer algunas hipótesis, algunas conjeturas y hacer una reescritura del código tal que nos permita finalmente demostrar sus modos de funcionamiento. Bueno, algunas primeras cuestiones. Esta es una foto de la placa del equipo. No voy a detenerme mucho en esto. Sí decir que tuve acceso a 2 placas que quedaron preservadas, que están en funcionamiento. La primera cosa que quiero señalar es, y que tiene que ver con esta idea de secretos industriales, acá se puede ver que los circuitos integrados, es decir, una parte componente fundamental en un dispositivo de esta naturaleza, están rayada su serigrafía, es decir, se ofusca como una forma de protección para quien quiera hacer un trabajo de ingeniería inversa. Es decir, conocer la forma de la máquina, el diseño de la máquina, se dificulta muchísimo si no se tiene en claro qué componentes
la conforman. El proyecto MAME, y esto que estoy haciendo es simplemente un collage para ilustrar lo que pasa, el proyecto MAME lo que hace es reversa estas placas y nos aporta información respecto de cada una de sus partes componentes. Y una vez que se tiene información sobre cada una de esas partes componentes, evidentemente se puede avanzar muchísimo en cuanto a las posibilidades de conocer el modo de funcionamiento. En particular, el software de la máquina, los programas, residen en un tipo de memorias particulares que están en la placa, y desde el punto de vista de lo que sería la versión de esto para el proyecto MAME, el contenido de esas placas se vuelca en imágenes digitales que pueden ser analizadas. Es decir, el primer resultado que tenemos a partir del esfuerzo del proyecto MAME es la preservación del contenido de los programas en forma de imágenes de archivos digitales. Y son exactamente estas imágenes, y este es un fragmento del código de Trucotron. Esto es lo que tomo como inicio en mi trabajo. Es decir, lo que queda aquí es un volcado en un sistema de numeración específico, el sistema de numeración hexadecimal, un volcado del contenido de esas memorias. Luego, el trabajo que yo me propongo es resignificar esos códigos para poder entender en un lenguaje ya simbólico la lógica de programación de esta máquina. La primera cuestión que sucede con el proyecto MAME luego de este volcado, es que la máquina no funciona. Es decir, la máquina, esa idea de que se pueden utilizar los programas, ese lindo efecto colateral, en este caso no resulta porque la máquina tiene un sistema de protección, un sistema de bloqueo que al iniciarse pide el ingreso de un código, ¿sí? Es decir, lo que estamos viendo en pantalla es la máquina presenta un código y hay un menú lateral que permite ingresar el código correspondiente. Esto sucede porque, en principio, otra de las formas de protección que empleó la gente que desarrolló este equipo tiene que ver con la existencia de una memoria alimentada con una batería que cuando se termina su vida útil se pierde el contenido de la memoria, y esto va a tener efectos, obviamente, negativos, no solamente para quienes operaron la máquina en su momento, los potenciales clientes, sino para quienes ahora estamos interesados en hacer algún tipo de historia sobre estos dispositivos, porque de perderse esa información ya no se tiene posibilidad de utilizar el software. Es decir, el medio, en este caso, va a tener una obsolescencia ya no programada para brindar servicio durante una cantidad de tiempo establecida, sino que va a tener un sistema de protección tal que intenta impedir que algún competidor obtuviera el código, ¿sí? La solución del proyecto MAME tiene que ver con fingir en un entorno de emulación los contenidos que el programa está esperando. Es decir, básicamente el programa coteja que estas memorias contengan determinada información, y la solución en el proyecto MAME es, bueno, si el software está esperando esa información, entonces lo que hay que decirle cuando consulte es, esta es la información que estás esperando. Es un abordaje. Lo que estoy mostrando en este momento en pantalla es ya una reescritura del código que yo encuentro en el volcado de las memorias. La reescritura, parto de lo que está coloreado en azul, son los códigos esos que mostré, y al lado voy escribiendo como digo, en un proceso que se denomina desensamblado, un desensamblado comentando, empiezo a dotar de sentido a cada uno de esos símbolos, a cada uno de esos códigos, intentando explicar los modos de funcionamiento, es decir, cómo fue programada, cómo puedo explicar el funcionamiento de esta máquina, aún en el caso donde no estoy contando con el código fuente. Bueno, la estrategia es reconstruir el código fuente. Lo que estoy diciendo es que la reescritura va a tener una equivalencia semántica, que lo que voy a poder analizar luego va a tener exactamente el mismo significado que los códigos de los que parto. Por supuesto, la mayoría de las personas somos mejores analizando un lenguaje simbólico más rico que los números hexadecimales, y por eso el esfuerzo de escritura. Bueno, la primera cosa que encuentro cuando hago este trabajo es que aparte la máquina tiene lo que se denomina una suma de verificación. Por eso en el proyecto MAME no arranca. Y esto cuida que la máquina no tenga modificaciones, que otros operadores no alteren el contenido de la memoria. Finalmente, después de estos ajustes, la máquina se puede poner en funcionamiento, y viene la siguiente pregunta, porque en los testimonios orales la máquina se recuerda como Trucotron, pero es algo muy curioso, porque acá estoy poniendo 3 imágenes. La placa de circuito impreso de la máquina tiene una serigrafía que dice exactamente Trucotron con un guión en el medio, marca registrada. La pantalla de inicialización del juego, donde
muestra un mensaje, un aviso legal de que esto tiene copyright y que se reservan todos los derechos, etc., la denomina trucotrón, ¿sí? Ya sin el guión, pero luego toda la experiencia de juego que tiene el jugador dice simplemente truco. Es decir, es raro el registro o el recuerdo de jugadores de esta máquina que tuvieran, en principio, difícil acceso a la placa de la máquina, luego difícilmente hayan leído esa pantalla tan llena de ese aviso legal que aparte aparece en un fragmento de tiempo muy, muy breve, y siendo que la máquina constantemente se presenta al usuario como truco, a secas. ¿Sí? Bueno, un intento de datación. Acá hay un tema que llama poderosamente la atención. La gente de Proyecto MAME normalmente lo que hace es trata de identificar el año al que pertenece el equipo y lo que tienen como primer resultado, a partir de criterios, digo, tecnológicos, me gusta llamar, es decir, se analizan el tipo de componentes que tiene la placa. Dicen, bueno, esta máquina, que no tenemos la fecha exacta, esta máquina es de los años 80, pero da una década, y es una década que es una década muy amplia en términos de videojuegos y desarrollo de la informática, porque sabemos que una cosa era 1980 y otra muy distinta era 1989. Entonces, bueno, los testimonios orales, un empresario, que es el que encarga el desarrollo de esta máquina, dice la primera partida de las máquinas estuvo en el mercado en diciembre de 1991, es decir, principio de la década siguiente. Y los autores, o los identificados actualmente como los autores del código, cosa que no tenemos confirmada, dicen, este es un programa que originalmente se desarrolló en una computadora doméstica y que finalmente convertimos en una versión para máquina recreativa en algún momento entre los 80 y los 90. El análisis del código binario hasta ahora no permitió otro elemento de datación, es decir, que hay que quedarse más o menos con lo que es absolutamente testimonial. Sin embargo, en la forma de reescritura del código fuente se pueden apreciar, o para quien tiene experiencia con distintos sistemas de desarrollo en código assembler de este microprocesador en particular, Motorola 6809, se encuentran formas y técnicas de codificación que tienen que ver con los principios de los años 80. Es decir, si algo dice el código, dice que este código es un código más viejo a lo que sucede ya en inicios de la década siguiente, 1991. La primera conjetura es que efectivamente trucotrón se trata, y ahora cuando me refiero a trucotrón me refiero al código del programa y no a la máquina completa, se trata de la conversión de un programa que fue inicialmente desarrollado en otra plataforma. Cari, te pido que me avises con el tiempo porque puedo... Sí. Bien. Exactamente, Gustavo. Estamos a unos minutos de, diríamos, ir cerrando esta primera parte para que después quede un ratito para las preguntas y, bueno, para la segunda presentación de Roberto, ¿sí? Bien, bueno, si le parece, si están de acuerdo, voy a saltear gran parte de la presentación, pero voy a ir a algunas... nosotros podemos estudiar, y a lo mejor para señalar un poco lo que uno podría pensar que es el valor del método de abordaje. Uno puede utilizar el juego, uno puede utilizar el trucotrón en un entorno de emulación y puede apreciar entonces esta producción cultural de muchas dimensiones. Y hay algunas cosas que no podría encontrar simplemente usando el programa, porque un programa debemos entender que también es no solamente las distintas instancias de ejecución, sino es aquel código potencialmente ejecutable. Es decir, hay partes del programa que a lo mejor no nos es dado nunca conocer porque no se dan las condiciones para que la máquina ejecute esa parte del código. Yo simplemente voy a irme un poco hacia el final de la presentación para mostrar algunos hallazgos que tienen que ver con... que generan nuevas preguntas respecto de la misma producción, del mismo trucotrón, generan nuevas preguntas. La primera es, ¿en qué medida esto se trata de una máquina recreativa, es decir, de un videojuego para un lugar de esparcimiento, o se trata de una máquina destinada a salones de apuestas tipo casinos? Esta es una primera pregunta. Y una respuesta que surge del análisis es, el programa, y acá yo estoy compartiendo algunas capturas de pantalla del programa en ejecución en un entorno controlado, no en la máquina real,
El programa contiene en su interior toda una modalidad de juego que tiene que ver con un modo de apuestas. Ya no se trata de un videojuego donde vos compras una ficha y tenés un tiempo de juego, sino que se trata de un sistema de apuestas donde vos podés cargar crédito y donde el juego del truco, que es un juego de naipes, se convierte en un juego de apuestas donde el usuario puede fijar su riesgo. Es decir, esto que hoy no fue relatado por los entrevistados, no está en el testimonio, no está en la memoria oral, está probado que es parte constitutiva de la misma máquina. Entonces, esto habilita un montón de otras preguntas, sobre todo para la historia de los videojuegos, respecto de, bueno, cuáles podrían ser los distintos propósitos de un desarrollo de esta naturaleza. ¿Sí? Si el efecto era simplemente la búsqueda, una explotación comercial en el mundo de los videojuegos o la búsqueda de una explotación comercial en un terreno más amplio que tiene que ver con las casas de apuestas, casinos, etc. La otra cuestión que me gustaría comentar es cuando uno se enfrenta a un juego de naipes y sobre todo una máquina electrónica, muchos de nosotros tenemos dudas respecto de, bueno, ¿juega de manera lícita la máquina? Esta sería un poco la pregunta. Y voy a tratar de ir lo más rápido posible con la respuesta. Pero la pregunta que me hice fue, ¿la máquina juega de manera justa o no? Bueno, y la respuesta sería, bueno, el truco es un juego de naipes y el truco es un juego de azar, pero el truco también es un juego donde uno no está librado totalmente al azar como en una lotería, donde simplemente tiene que esperar por la fortuna, sino que es un juego donde hacemos algo, tenemos algunas estrategias a partir de lo que nos tocó en suerte. Es decir, hay un reparto de naipes y hay ahí una posibilidad de acción. Uno diría, el truco desde la teoría de juegos es definitivamente un juego de información parcial. Tenemos apenas 3 naipes, se juega con 6, nos es dado conocer los 3 nuestros, y pensaría, bueno, la máquina tiene que tener una visión contraria, la máquina tiene que ver justamente sus tres naipes y no los míos. Y sería ilícito que cualquiera de los 2 jugadores tuviera información respecto de los 6 naipes que están en juego. Esta sería una forma de entender que hay trampa, y la otra forma sería, bueno, está amañada el reparto de las cartas se reparten de manera justa y azarosa. Entonces, bueno, estas preguntas se pueden responder analizando el código del programa. Lo primero es decir que hasta el momento no se encuentra ninguna evidencia respecto de que la máquina haga un reparto injusto, pero sí se encuentra una evidencia concreta de que la máquina no juega de manera justa, es decir, no tiene un juego lícito. Esto sucede porque, si bien entendemos que la máquina tiene siempre conocimiento de las cartas en poder de cada uno de los jugadores, esa información no debería utilizarla para computar sus jugadas. Y lo que muestra claramente el análisis del código es que, ya digo, el 50% de las veces en el juego del envido, que es una primera instancia del juego del truco, la máquina realiza su jugada atendiendo a las cartas que tiene en su poder el jugador. Voy a cerrar porque creo que estoy pasado del tiempo, y aparte me veo forzado a respetar a todos mis colegas. Voy a dejar mucha información pendiente. Si en el espacio de preguntas hubiera algún interés, lo podemos retomar. Así que inmediatamente voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy a recibir nuevamente a nuestro panelista Roberto Bevilacqua. Así que si querés, Roberto, bastante tarde te devuelvo. No me quise cobrar los minutos que vos te pasaste y encima, en vez de acortar, estiré. Así que adelante, toma la palabra, por favor. Lo que pasa, mis minutos son más caros que los tuyos. Bueno, los minutos, gracias, los minutos de computación de alto desempeño son más caros que los minutos del mundo de los videojuegos. Me parece que te quiere hacer trampa, Roberto. Sí. Yo iba a decir, bueno, presentalo vos directamente, ¿te parece el título del trabajo, Roberto? Si no lo puedo decir yo. Roberto nos va a hablar de BitNet, because it's time to net. También existió, ¿sí? Así que, bueno, adelante. Espera que tenemos un problemita con...
que ya lo traiga? Sí, 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 dale, por favor. Espera. Ahora sí podemos compartir. Fíjate cuál es. Ay, yo qué sé, acá. ¿Cómo empezaba? No me acuerdo. Es este. Compartir, a ver. Listo. Ahí estamos. Bueno, hola. Dijo que presentes. ¿Comienzo? Sí, adelante, Roberto, te escuchamos muy bien y se ve también la Gracias, gracias. presentación. Muy amable, perdón. Bueno, fenómeno. Eh, Varias cosas se dan en la vida y a veces todas juntas, ¿no es cierto? En el caso de Bitnet fue realmente una situación en la cual, eh, digamos, se encontraron varias situaciones que las cuales permitieron que se hiciera este tipo eh, de trabajo. Tenemos un problema. Ah, Ahí está. Eh, digamos que digamos en esa fecha, sí, sí, más o menos, en 1900, un poquito antes del 68, se empezaron a trabajar en lo que era digamos la forma de comunicación etérea, ¿no es cierto? O sea, no tener elementos de comunicación, pero sí ocuparse, pero sí pudiéndonos comunicar. Y digamos, a través de eso se estudiaron varias formas de comunicación. Digamos que más o menos, digamos, supongo yo, esto es una suposición, no estoy muy seguro, justamente lo que se llamó ARPANET de la defensa de Estados Unidos, que se hizo efectiva en 1968, debe haber disparado el interés de que, dado que tenemos ya elementos digitales, ¿por qué no usarlos de la manera en la cual podamos comunicarnos? De hecho, este ARPANET en realidad estaba compuesto por un conjunto de ingenieros, obviamente de Estados Unidos, pero un conjunto de ingenieros italianos. Y lo que hicieron, en realidad, me fui al segundo renglón, a la loja. Lo que hicieron fue comunicar algunos de los puertos de la costa del Pacífico de Estados Unidos, alguna parte bueno, no sé, bueno, algunos de los puertos de Estados Unidos con las islas Hawái. Este estaba compuesto por ingenieros de Estados Unidos e ingenieros italianos, ¿no? ¿A qué no saben ustedes en dónde estaban los ingenieros italianos? ¿No? Entre California o Hawái. Estaban en Hawái, evidente, claramente. También tenemos para la misma época el Binet de IBM, que yo no lo conocí demasiado. Sí aparece en 1980, una diferencia de 10 años, ¿no? Bitnet, eh, eh, y llegó a más de bueno, 3.000 nodos grandes, ¿no? Los de concentración, en el año 91, así es un montón. En 1982 tenemos el protocolo, Bitnet, digamos, aparentemente dispuesto por DARPA, yo lo tenía diseñado en 1970, y los nodos posibles, bueno, eran 32, en fin. Eh, por supuesto, en Corea, digamos, siempre hay gente que necesita cosas. Y bueno, les empezó a interesar, obviamente, tener alguna comunicación digital, como ya lo llevamos ahora. Eh, y entonces nos pusimos a ver qué es lo que se podía hacer. Entonces estudiamos los sistemas instalados, estudiamos, nos informamos de los sistemas que estaban instalados.
Y a partir de ahí nos dimos cuenta que había ciertas cositas que, digamos, teníamos el grupo humano que podía dedicarse a hacer el desarrollo de algo, pero que fuera más o menos digamos, común entre varios. Así que estuvimos viendo, digamos, cosas con varios equipos, varias redes. En realidad leíamos informes, ¿no? Y después, bueno, evidentemente empezó a picar el bichito. Eh, Pinnet tiene un software que nosotros, o sea, básicamente estaba basado, por lo menos estaba basado en software y hardware que nosotros teníamos la capacidad de poder utilizarlo, ¿no? O sea, primero, el sistema operativo, en ese momento ya era el BMSP, o sea, el Virtual Machine, ya era un super sistema operativo. El control program, obviamente, teníamos cositas que de ayuda como el Rex o el Xedit. Y algo muy importante, el RSS, que era Remote Spool Communication System, permitía a los usuarios que tuvieran en una misma red del VM y más tarde de lo que se hizo, poder compartir archivos de spooling entre ellos, ¿sí? Con lo cual era una forma también de poder resguardar la información. Teníamos en ese momento ya la Hitachi, la 370 y un controlador de IBM, un IBM 3705. En ese momento ya se estaba husmeando también la posibilidad de comprar algunos equipos Unix, digamos, ¿no? Se estaba poniendo de moda, pareciera que era mejor, y bueno. Eh, el trabajo es más o menos ¿cómo se hace? Digamos, el usuario genera un archivo, el cual lo manda con un formato de, de mail, lo manda a un sistema de spooling que es el RSS que yo les comenté recién. El BMRSS, los dos juntos envían el mail al próximo destino de la tabla y se recibe el mail y envían el pooling en forma de máquina, o sea, sí, como una máquina virtual para el usuario. Esto dentro dentro de una agrupación, o sea, por ejemplo, estar dentro por ejemplo, el Centro Atómico Constituyente era factible, o sea, teníamos bastante comunicación. Podíamos también, digamos, comunicarnos en ese momento con la central, con Atucha, seguro, con digamos, la dirección general, la que está, lo que está en la calle Libertador, y algo más en Córdoba, digamos que ahora no me acuerdo qué era. Este, y con esto nos estaba alcanzando y podíamos, pero era más o menos como dando entre nosotros. Eh, lo más importante, digamos, que ocurre es que acá está, que recuerdo el nombre ahora. Tuvimos la visita del doctor Florencio Utreras, que era un señor, es un señor chileno, muy amable, y que nos vino a dar una charla de Bindet, ¿no? O sea, nosotros no lo conocíamos, o sea, lo habíamos oído, pero nada más que eso. Nos dio una charla de Bindet y nos empezamos a dar cuenta de que la infraestructura que por medio de mails, de acuerdo a la forma que trabajaba Bitnet, era factible, era perfectamente factible, eh, y
digamos, empezamos a trabajar nosotros a ver si podíamos realmente a desarrollar algo que pudiéramos utilizar como para mandarnos mails más allá del RCS que les había contado antes, de mandar mails. Bueno, digamos, con la aparición de este caballero, y la propuesta de él en que nos unamos en el éter, hace que, bueno, nos interese más, pero el tema era cómo salir del país, digamos, ¿no? O sea, teníamos que llegar hasta Chile. Chile tenía y creo que sigue teniendo, una buena herramienta que está en la isla de Pascuas, que es digamos, un rastreador satelital de comunicación y demás, que tenía bastante tiempo libre en cuanto a a la comunicación, porque solamente era utilizada cada vez que se hacía, que la NASA hacía algún tipo de experiencia con algún satélite. En ese momento no lo podían usar. Entonces, los chilenos empezaron a utilizar Bitnet a través de eso, ¿no? O sea, llevaron la comunicación, yo no me acuerdo si fue vía cable o vía otra cosa, la verdad que no me acuerdo. eh, Llevaron la comunicación de ellos hacia el exterior, por medio de las comunicaciones que estaban en la isla de Pascua, y tenían un solo problema, que era bueno, si había alguna experiencia, no se podía hacer otra cosa. Como nos dimos cuenta que, como ya hice hace un ratito, ya estábamos inmersos en esa situación, comenzamos a verlo, comenzamos a estudiarlo, comenzamos a probarlo, e internamente empezó a andar razonablemente bien. El tema era cómo hacer una conexión externa, digamos, ¿no? O sea, porque no teníamos nada. O sea, sí, pero sí había teléfonos. Bueno, ¿qué es una manera de decir? O sea, teníamos un servicio de teléfono. No teníamos teléfonos para dedicarle a una comunicación. Y a la gran pensadora latinoamericana que fue Emma Pérez Ferreira, la doctora Emma Pérez Ferreira, que fue presidente de la comisión, una maravilla. Ella dona su teléfono en las horas nocturnas. Es más, lo dona la posibilidad de utilizar su teléfono para hacer llamadas internacionales, para que nosotros usáramos ese medio para enviar los mensajes, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. O sea, 12 horas. Arréglense ustedes. Yo de día quiero hablar por teléfono, pero ustedes tienen esto para arreglarlo. Eh, entonces, bueno, esto ya es demasiado complicado. No volvamos arriba. Eh, eh, sí, que déjalo acá. Entonces, bueno, era cuestión de hablar otra vez con Utreras. Utreras estuvo de acuerdo, además estaba maravillado, digamos, de que nosotros pudiéramos comunicarnos con ellos, porque además le estábamos dando un prestigio de que nos comunicáramos a través de ellos. Y el tema era, bueno, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, teníamos modem telefónicos. No teníamos otro tipo de modem en ese momento. Teníamos un modem telefónico, por lo tanto, digamos, a partir de una determinada hora, las 19 horas acá en Buenos Aires y hasta las 7 de la mañana, podíamos utilizar un teléfono para comunicarnos con Chile, pero el teléfono estaba en la sede central y nosotros estábamos en Constituyente, o sea, estaba en Libertador y había que llevarlo hasta de Constituyentes. Bueno, lo que se hizo, que ya teníamos también la experiencia, era la, digamos, comunicación a distancia, que se viera, ¿no? O sea, comunicación con, no sé cómo se llama, pero es comunicación despejada, digamos, ¿no? Se ven las fibras y ya está.
Y es lo que se le ocurrió a algunos de los grandes de la CONEA fue que, bueno, pero ¿qué hacemos con el teléfono? El teléfono está en Libertador. Bueno, lo tenemos por radio. Y efectivamente se trajo un teléfono por radio, o sea, el teléfono que utilizamos fue el teléfono de Eva Pérez Ferreira, usado en el Centro Atómico Constituyente. No lo íbamos a usar en la franja horaria que ella no quería que bueno, que lo necesitaba. Y el resto del tiempo, bueno, hacíamos comunicación. Ahora, para hacer comunicación, necesitábamos algo que discara, y ese algo que discara éramos nosotros, digamos. O sea que nos poníamos a partir de las 7 de la noche, discábamos el teléfono y manteníamos bastante conexión. La gente se empezó a entusiasmar, la gente de Corea en este caso, se empezó a entusiasmar, pero además se entusiasmaron algunos otros que dijeron, ah, pero si ustedes usan el teléfono ese para la noche, el número de telefónico del día tenía otro número, por medio de ese famoso teléfono, durante algún tiempo, durante algún tiempo, a ver, que en este momento se me hizo una laguna, pero ya mismo les cuento. Roberto, Sí, estamos en los 20 minutos, así que sería sí. conveniente ir cerrando la presentación y Bueno, seguramente Eh, sí, ya cierro, discúlpame. Estoy cerrando. Entonces, varias universidades, conectamos a varias universidades aquí de Argentina, y hasta conectamos, la que no me acuerdo en este momento es la Universidad de Uruguay. Bueno, esto estaba hermoso, inclusive lo que y pudimos hacer, déjame esto porque esto es muy importante para mí por una nota que recibí. Hicimos, en ese momento también empezamos a utilizar las máquinas con Unix, y para conectar máquinas de Unix con máquinas de IBM teníamos una placa que se llama Cloud, que esa placa Cloud es la que, digamos, si recibía la información desde el Unix en la máquina de IBM, lo estaba reconociendo como un controlador. Mientras que si era al revés, o sea, la información salía desde la máquina de IBM y llegaba al cloud y llegaba al sistema Unix, lo podía entender como un mail. No les voy a decir, tenía una serie de capas de información para poder hacer eso, porque si no era imposible, no me voy a meter en eso. Pero lo que logramos entonces es tener Bitnet para nosotros, Bitnet para alguna otra gente. Pudimos ayudar a gente que estaba con Unix y tenía algún problema, no alcanzaba, y hasta que obviamente los teléfonos, que eran casi gratis, pues se pagaba en ese momento una tarifa fija, comenzaron empezó Telecom. Y con eso, directamente ya fue completamente imposible poder seguir utilizando Bitnet por justamente los costos telefónicos que teníamos. De todas maneras, afortunadamente, ya había otro grupo de personas que había comenzado a trabajar en la comunicación externa, digamos, ¿sí? Así que, bueno, de alguna manera no el golpe no fue tan fuerte. Perdón, soy un charlatán. Gracias por escucharme. Bueno, no, gracias a vos, Roberto. Te estábamos escuchando atentamente. Quería comentar dentro de tenemos algunas preguntas y tenemos algún comentario. Sí. Ricardo Medel dice, quiero recordar que la idea del SNK, del Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño, entiendo, nace o toma fuerza durante los workshops de High Performance Computing que ocurrieron en el marco de la JAIO del año 2008. ¿Sí? Es un comentario. Sí, pues es cierto eso. Sí, sí, sí. Bien. Correcto. Sí, sí.
Bien, que nos acercaba Ricardo. Creo que tenemos alguna pregunta que tiene que nuestra Eh, colega Karina. Para Sí, vos, Roberto. simplemente un comentario, bueno, agradecerte muchísimo, Roberto, agradecer a toda la audiencia, la escucha atenta. La verdad, Roberto, transmitís la pasión con la que contás toda esta larguísima, extensa y densa trayectoria profesional. Para nosotros que venimos de las ciencias sociales, algunos de los que compartimos este foro y que estamos escuchando, la verdad, contar con estos materiales, es decir, estos textos, y tu explicación amable y detenernos y volver sobre ellos para realmente problemas, como por ejemplo para pensar estos esquemas que tienen que ver con la ciencia informática, con la ingeniería, que son muy difíciles para nosotros comprender, y poder relacionarlos a los procesos sociales, a los procesos de historia científica y tecnológica. Y como bien vos lo marcabas, tanto en estas placas como en la presentación anterior, este acento que vos ponés en la gestión pública, ¿sí? De estas grandes máquinas, de estos equipos técnicos que las manejan, de estas iniciativas, a veces de forma casi artesanal, y como bien vos lo mencionabas en tu trabajo, que haces una periodización de todo este proceso, que bueno, lo tenés que contar como un poco más apretado, ¿no? Por el poco tiempo que disponemos para, más que nada, presentar estos textos que van a estar disponibles en los proceedings, es precisamente la prehistoria, ¿no? De la Internet, de pensar la comunicación en la gran escala y la velocidad a la que estamos acostumbrados. Seguramente te están escuchando muchos estudiantes o investigadores de las ciencias sociales, y la verdad pensar estos mecanismos tan manuales o tan distintos a lo que estamos acostumbrados hoy, para pensar también sus vinculaciones o sus impactos sociales en las diferentes formas, diríamos, o las temáticas más habituales que estudiamos los historiadores o los antropólogos o los sociólogos, que al menos intentamos dialogar con ustedes, que vienen de otra disciplina, ¿no? Me parece que este espacio es un espacio muy amable para encontrarnos y para facilitarnos la definición o la dilucidación de algunos problemas, como esto que se intenta en tu trabajo y que la verdad ayuda muchísimo a comprender estos procesos. Así que te quiero agradecer mucho, Roberto. Fue un año de trabajo con idas y venidas para la presentación de este trabajo y del trabajo que presentaste este año y que tenías listo para el año pasado, que no pudimos encontrarnos allí en Salta, en la Jaio anterior, y también la ayuda a tu esposa, que también la escuchábamos recién, ayudándote con las placas, que la verdad me parece que es de rescatar el trabajo colectivo, tanto tuyo como también de todo el equipo del simposio para la presentación que estamos disfrutando hoy. Así que muchas gracias, Roberto, este comentario, este halago también, y también por ayudarnos a comprender esto que la verdad es muy complejo para todos nosotros. eh, gracias, gracias. Bien, bueno, me sumo al agradecimiento de Karina. Creo que es una cuestión compartida por todo este colectivo interesado en la historia. Es muy valioso el testimonio, es muy valioso lo que tenés para contar, la trayectoria también. Y obviamente aporta también abre un montón de nuevas preguntas. Y bueno, siempre se agradece la generosidad de participar y de abrir los testimonios. Tenemos un par más de preguntas. Está Ariel, tengo una pregunta de YouTube también, que me gustaría responder si tengo un minuto, pero le doy la palabra a No, Ariel no para veo, que... no puedo ver las preguntas en este momento. Ah, ¿sabés qué, Roberto? Tenés que terminar la presentación. Salí de compartir pantalla de forma tal que... eh, Ah, correcto. eso. Se cierra ahí. No sé. ¿Qué dice? El botón Dice verde, separación de Roberto. pantalla. Abajo, botón verde. Abajo, Sí, botón verde, reanudar, ¿qué dice? este. Control de... Sí, sí, sí. perdón. Lo manejé yo. Controlando. Ahí está. Ah, Ella ¿cuál está es? Bien, ahí controlando, está. ¿no? Está bien. Bien.
son las preguntas. Mirá, acá está. Creo que ya estamos, ¿no? Sí. Sí. Sí, Karina. Pasa que ahí no está terminando de compartir pantalla. Si no sabes qué, Gustavo, también la podés cancelar vos como host. Ahí estamos, perfecto. Bien. Bien, fenómeno. Ahí estamos. Bueno, dale, Ariel, adelante. ¿Tenías alguna consulta? Sí, a ver, yo te quería hacer una pregunta que es así como muy fácil decirla, pero tal vez bastante difícil dar con la respuesta. Y te anticipo que no la tengo fácil, porque de última te voy a preguntar algo que tal vez sé más yo que vos en este punto. Y es, ¿cómo haces ingeniería inversa y cuáles son las regulaciones o lo que supuestamente estarías eludiendo como medidas tecnológicas o vinculado a esta cuestión de los circuitos integrados, ¿no? De las diferentes regulaciones? Y ahí tenés dos aspectos distintos, ¿no? Uno es la misma ilusión sobre el circuito o sobre la medida tecnológica de protección, y la otra la obra intelectual, ¿no? La obra intelectual videojuego en sí misma, ¿no? Hemos charlado esto, te lo pregunto también para incluso dejarlo como antecedente por si hay otra gente que tal vez nos pueda ayudar con esta cuestión, porque no es un tema fácil. Bueno, correcto. A ver si hay una parte que creo que puedo responder que tiene que ver con si sería lícito que uno haga lectura de ese código. Y acá, digamos, mi posición es que es lícito tratar de leer e interpretar ese sistema simbólico, y sobre todo que en un escenario donde yo lo que estoy intentando es lograr niveles de conocimiento más profundos sobre esa obra preservada. Es decir, en ningún momento me guía un propósito que distinto a aquel que tenga que ver con alcanzar mayores niveles de conocimiento respecto de ese objeto. Luego creo que si la información está contenida en ese medio y uno es capaz de preservarla en otro medio, efectivamente está sucediendo una copia y ahí no tengo idea, no es mi campo. Seguramente vos sí nos puedes ayudar con eso, cuáles son las implicancias de generar copias de estas producciones. En definitiva, creo que tiene que ver, o por lo menos la gente que nos gusta hacer preservación, tareas de preservación, creemos que el hecho de privarnos de la posibilidad de uso de determinado artefacto, por el hecho de que el tiempo haya pasado, por el hecho de que el propio productor o explotador de ese artefacto decida que lo saca de circulación, no sería suficiente como para que se terminen nuestras posibilidades de experiencia con esa obra. Es decir, hay también un posicionamiento respecto de cuál es el derecho que tenemos de acceso a la cultura, ¿no? Y me parece que es un tema bastante más interesante y bastante más complejo, pero a mí me gusta ponerlo en discusión a partir de, como digo, de un abordaje que tenga que ver con lo artefactual. En este sentido, yo todo lo que puedo hablar de Trucotron lo puedo hablar solamente en la medida que existe una forma de preservación. Que Trucotron fue convertido de una máquina a una imagen con números, un archivo lleno de números en una computadora. Es decir, ahí comienza mi trabajo de estudio y de reinterpretación. Es decir, todo lo que puedo aportar tiene que ver con pruebas concretas, que son producto, como decía al principio de la charla, de una forma de reescritura que guarda justamente equivalencia semántica con el producto que yo encuentro. Entonces, una de las preguntas que circulaban, por ejemplo, en YouTube es, bueno, ¿y qué pasa con los creadores? ¿Por qué hay determinados señores que se identifican como los creadores? Y es que eso es testimonio. Entonces, el testimonio de personas que pueden decir, bueno, yo soy el programador de Trucotron, y está bien, pero no es mi línea de investigación, es decir, yo no recogí testimonios para determinar quién desarrolló la máquina. Yo lo que encontré, y está mal que lo diga, pero el miércoles voy a tener a lo mejor un espacio más extenso para mostrar otros hallazgos, pero el enfoque que tengo es todo está escrito en el código, así lo sintetizaría. El código de programa contiene, es portador de una gran cantidad de información, no solamente de la experiencia de juego que tuvieron las personas que tomaron contacto con la máquina, sino, como decía antes, de un programa potencial, de un programa que a lo mejor no vieron en ejecución porque el entorno no estaba preparado para mostrar esa cara. Y por supuesto que encuentro algunos elementos de autoría, y son elementos que a su vez podrían estar en clave de mensajes también secretos o cifrados de alguna forma. Es decir,
Yo no he tenido contacto con los autores no han tenido la amabilidad o la posibilidad de responder a las consultas, porque siempre es una fuente fundamental, pero no se ha dado el caso. Es decir, yo no puedo avanzar respecto de quiénes serían los supuestos desarrolladores. Sí tenemos claro quién fue el empresario que manda a producir la máquina, que es una compañía que está identificada, que la manda a producir, que la compra y que la tiene en explotación y que dice haber distribuido 400 de estas máquinas por nuestro país, y algunas llegando al país hermano de Chile. Es decir, ahí tenemos testimonio. En la misma línea testimonial tenemos gran cantidad de información que constituyen ya a esta altura para mí una idea de casi mito fundacional. ¿Qué es el trucotrón? Pues es una inteligencia artificial que puede jugar al truco, que puede mentir. El análisis del código, que es un análisis puro y duro, que tiene que ver con una interpretación simbólica, no dice exactamente eso, dice cosas muy distintas. Y acá a mí me parece que viene el diálogo interesante. ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es el recuerdo? ¿Cuál es la reconstrucción de ese recuerdo? ¿Cuál es el valor del testimonio oral, que es fundamental? Lo escuchábamos recién a nuestro compañero de panel, Roberto. Entonces, ¿en qué medida este abordaje que propongo, que un grupo de gente estamos interesados en desarrollar, en qué medida la arqueología computacional, el análisis en detalle técnico de los artefactos que subsisten, en este caso inmateriales, porque estoy trabajando sobre un software, es más, sobre la imagen de un software, nos permiten contribuir con nuevos elementos y en conjunto poder reconstruir la historia, porque muchas veces no solamente se trata de mitos fundacionales que tienen que ver con las intenciones de comunicación, sobre todo, y esto yo me veo obligado a decirlo, estamos acostumbrados en nuestro simposio a escuchar gran cantidad de trabajos de investigación relacionados con el mundo académico, un mundo que es, por definición, uno diría, es un mundo donde el conocimiento circula libremente, y en este caso estamos abordando un producto industrial donde la libertad de circulación de este conocimiento está definitivamente maniatada, está restringida por los intereses comerciales, es decir, hay una lógica de mercado que va a dictar en qué medida nos es dado conocer el funcionamiento de estos dispositivos. Entonces, y me parece que tu pregunta también iba por ahí. A los que hacemos computación en la actualidad nos interesa la idea de que Trucotrón haga trampa cuando juega al truco con una persona que va a divertirse en familia en un local recreativo, a lo mejor en Mar del Plata, para poner un lugar que por lo menos conocemos nosotros muy bien. Cuando una máquina te miente jugando al truco y a vos no te has dado advertirlo porque tenés un modelo que vos te haces de cómo es el juego de truco, donde tu rival no puede ver las cartas y si las ve probablemente te des cuenta. Bueno, es una situación que se repite en escenarios más complejos y de impacto social más profundos, como puede ser, por ejemplo, una máquina de voto electrónico que te permita mediar el acto casi principal de la vida en democracia. Es decir, entiendo, y ahora voy a tratar de responder bien concreto, entiendo que las personas tenemos derecho a conocer cómo funciona, entiendo que las personas tenemos derecho a hacer lecturas profundas, entiendo que las personas, si tenemos la capacidad, tenemos, diría, hasta la obligación de comprender la lógica que hay detrás de estos dispositivos programables, porque finalmente sus modos de funcionamiento, el impacto que tienen en la sociedad, ya sea para ayudarnos a organizar nuestra vida en democracia o para un tiempo de esparcimiento en familia, no deberían por qué ser tecnologías ocultas, ¿sí? Y me parece que eso gira también bastante en los intereses del Grupo de Historia de la Computación que compartimos. Voy a parafrasear a Enrique, cambio. No tengo... Gracias, Gustavo. No sé si tenés ahí cerquita una pregunta que también te hacían sobre la investigación de la temática. Y bueno, yo simplemente quería felicitarte por tu presentación, por mi línea de trabajo. Cuando te escuchaba y veía además las imágenes de tu presentación, me preguntaba cuánto podía aportar estas historias de la informática, el entretenimiento, la industria nacional, los códigos culturales, ¿no? Es muy loco estar hablando de una máquina que juega el truco y además te hace trampa. Pero bueno, con el tema de las sociabilidades, ¿no? Y las relaciones
que se establece, que esta generación en particular, ¿no? La de los 80, de los 90, y seguramente hay una cuestión etaria muy importante, pensando en los más jóvenes o las más jóvenes, de una vinculación particular como un espacio de encuentro, de sociabilidad, de entretenimiento y también de proyección de futuro, ¿no? En relación con la tecnología, que no es específicamente lo que vos trabajás, pero me parece que es una puerta por demás interesante para pensar las sociabilidades de los 80 y 90 de las juventudes, los juegos, los espacios de juegos, como vos mencionabas, y más de alguna vez charlamos sobre la importancia, por ejemplo, aquí en la ciudad de Mar del Plata, de una casa que todos íbamos a jugar. Creo que yo era la única que no iba, pero la mayoría de mi generación lo hacía. Y bueno, y eso también son huellas, ¿no? Y marcas culturales, generacionales, que hacen a ese pasado compartido que se recupera precisamente en la historia social y cultural. Así que te agradezco mucho, como le decía a Roberto, desde otro lugar completamente diferente, estos estudios y abordajes diferenciados sobre la historia de la informática, la computación y la tecnología nos permiten otras miradas por lugares quizás que son más habitualmente transitados. Y había una pregunta allí que te hacían directamente, que era cómo continuaba la investigación. La estoy buscando por aquí. Acá está. ¿Cuál es el punto en el que ahora está la investigación sobre Trucotrón? Bien, bueno, genial. Bueno, muchas gracias, Karina, por tus comentarios. Y por supuesto, a mí me gustaría empezar con una pequeña nota, porque a veces lo que tenemos es el recuerdo del recuerdo, ¿no? Nos pasa bastante esto. Y tenemos también algunas ideas que son a veces ciertamente anacrónicas. De hecho, la forma en que denominamos a este tipo de máquinas recreativas, es muy difícil ponerle nombre en español. Y acá sucede que en distintos momentos en nuestro país, y lo conozco de primera mano porque fui participante directo, ya no es que hice observación participante, sino que lo viví de niño, de joven, nosotros no le llamábamos videojuegos. Era normal en Mar del Plata llamarles Sacoa, es decir, el nombre de ¿a dónde íbamos? Íbamos a Sacoa, íbamos al local de videojuegos que era la vidriera, el lugar donde uno podía acceder y tomar contacto con la tecnología. Definitivamente, me parece a mí que esta tecnología de los videojuegos va a tener un impacto sobre una importante cantidad de personas en nuestro país que tienen un primer contacto con los sistemas computacionales a partir de la experiencia de un videojuego. Entonces, si por principios de los años 80 vos descubrías en la costa atlántica, para nosotros acá en Buenos Aires, era el lugar de la novedad, era el descubrimiento de la avanzada tecnológica en los videojuegos. Es decir, y estos videojuegos eran imposibles de tener de manera personal, es decir, uno no tenía esa capacidad de computación como para tener esa experiencia en casa. Es decir, bueno, tenemos un montón para hablar respecto de lo que significó la aparición de este objeto para nuestra cultura y, por supuesto, configurando, me parece sin duda, algunas vocaciones, ¿sí? Y acá de vuelta vuelvo a hablar por experiencia. Así que abre una ventana al mundo de la computación, abren los videojuegos. Respecto del trabajo de investigación, bueno, nada, decir que obviamente, tal vez está mal que lo diga, pero el miércoles voy a dar una charla para contar un poco más el abordaje y allí voy a profundizar, voy a poder compartir, si el poder de síntesis me acompaña, varios detalles más de esta misma investigación. La investigación está en un grado muy avanzado, es decir, hay gran cantidad de conocimiento respecto de Trucotrón y que tiene que ver con distintas áreas de estudio también. Entonces, digo, uno siempre tiene la intención, a lo mejor guiado por algunas preguntas, termina obteniendo otros conocimientos que se encuentran en el camino, y me parece que esos conocimientos algún valor tendrían como para ser compartidos, y que podrían ayudarnos a pensar ya no solo en clave histórica de las posibilidades de desarrollo, de qué nos pasaba en esa industria, de cuán competitiva era, de por qué rayar los integrados, poner una pila, sabotear las máquinas, bueno, etcétera. Montones de detalles que giran alrededor de eso porque nos permitirían un acercamiento a un sector privado que, por otro lado, y esto digo, hay que decirlo, hay que reconocerlo, operó muchas veces en el borde rayano con la ilegalidad porque hubo cantidad de regulaciones para la explotación de estas máquinas, y entonces tampoco tenemos una historia muy documentada, es decir, no tenemos la posibilidad de ir a un archivo donde apreciar los movimientos, los registros,
los cambios, las estrategias. Entonces la investigación en ese punto se ofusca demasiado. Y me parece que los objetos materiales, como digo, tienen algo para decir. Y ese algo para decir exige, por supuesto, el trabajo con Trucotron. Es un trabajo que lleva ya prácticamente un año. Para mí era un nombre en un artículo, como digo, de una revista de divulgación, la revista Replay. Es un trabajo que está avanzado y es un trabajo aparte que dio lugar a encontrar un pequeño ecosistema. Trucotron no fue la única experiencia de desarrollo en Argentina. Yo lo dije muy rápidamente al principio de la charla, pero hubo una serie de intentos también de desarrollos concretos, de hacks de otras máquinas, etc. Es decir, que hubo una protoindustria. Por otro lado, y sin ánimos de anticipar ningún final, lo que se ve que eso no derivó en una industria del desarrollo de los videojuegos en otras plataformas, sino que en la mayoría de los casos tornaron hacia máquinas de juegos de apuestas, juegos de casino, juegos de bingo, que serían un espacio completamente distinto. Gracias, Gustavo. Hay una pregunta de Ariel para Roberto. Roberto, ¿cómo te va? Bueno, primero, me encantan tus presentaciones y en realidad esto es una pregunta, un comentario y creo, lo voy a definir así, una especie de mangazo, a ver si nos entendemos. Bueno, si hay compañeros y compañeras de Brasil, medio que capaz que no lo entienden, lo que te quiero pedir es que veo ahí atrás que tenés una biblioteca enorme y además lo bien documentado que estás, y sobre todo que vi esta foto que apareces orgulloso en un data center. No, y te quería de alguna manera involucrar en esta cuestión de preservación con Karina y con Raúl Carnota. Estamos trabajando en un proyecto de vinculación tecnológica sobre el archivo Sadio, y en realidad estoy ahora viendo tu presentación y viendo las fotos y sobre todo la referencia que hiciste sobre que no era la foto original porque no se podían sacar fotos. Me imagino que debes tener unos cuantos materiales por ahí dando vuelta de toda esta historia, ¿no? De Bitnet y demás, de HPC, etc. Así que bueno, un poco felicitarte nuevamente y no, preguntarte a qué nivel está todo esto de la documentación que tenés sobre estas historias. Bueno, mira, creo que es lo máximo que puedo hacer porque, bueno, yo ya estoy jubilado hace rato que no, bueno, que no paso por CONEA, lamentablemente, lo siento mucho, y tampoco tengo mucho más material en este momento, a ver, yo pude explicar todas estas cosas porque realmente las tuve en las manos, ¿sí? O sea, eh, las tuve en las manos, me peleé, me di la cabeza contra la pared o contra otra persona, ¿viste? Ese tipo de cosas. No sé, o sea, no sé mi actualización en este momento, en el caso de la informática en particular, o la computación, no sé a qué altura está, no tengo la menor idea realmente. Yo sigo leyendo cosas, me interesan, eh, pero más para divertirme que para otra cosa. No, o sea, si hablamos de, por ejemplo, del pasado hacia 20 años hacia atrás, creo que te puedo ayudar algo. Eh, de los últimos año y medio, es muy poco. Porque, bueno, es solamente lo que leo y también me dedico a leer otras cosas que no son informática. Sí, estoy muy interesado en algún tipo de historia, digamos, de la informática, yéndome más atrás todavía. Hay cosas raras qué sé yo, que las sobreleí o leí un título nomás. Tampoco te podría hacer una lista en este momento, ni darte un nombre. Sí, ahora me acordé, hay un caso habría que estudiar que son las tres negras, así se llama. Que parece que me lo pasó una amiga que sabe que me interesa este tipo de cosas y no lo miré todavía, pero ella me hizo una speech que me entusiasmó. Así que posiblemente, no ahora ni mañana, en algún momento me dedicaré a ver ese tipo de cosas.
Este, me interesa mucho la historia de la computación. Hay mucho más de lo que hablamos, obviamente. Hay muchísimo más. Bueno, Roberto, Ro- muchísimas gracias. Nos generaste intriga con eso ya. Sí. Ya te aseguraste la próxima entrevista. Roberto, Cuando yo tengo quieras, una... hablamos. Tenemos un minuto, Karina, me gustaría hacer una Sí, pregunta, comentario de Roberto. sí. Eh, Son pagas las próximas. ya. Bueno, estamos haciendo la vaquita. Roberto, vos mencionaste al Claro. principio, mencionaste al principio de tu primera presentación la utilización de una máquina Sí, IBM 1620 que estaba en el Instituto Geográfico Militar. Y esa sí. máquina, digamos, Te aseguro que yo nunca la vi, ¿eh? ok, porque esa máquina para nosotros fue también medio objeto de un trabajo de investigación que tiene que ver con un desarrollo de nuestro querido compañero Jorge Aguirre, que cuando Ujú. estaba en el instituto, sí, bien digo, Observatorio de Física Cósmica de San Miguel, que contaba con una Sí. máquina exactamente igual a esa, un IBM 1620, él hizo un desarrollo muy novedoso en nuestro país que tenía que ver con Ah, pero un Aguirre es un lenguaje genio. BASIC. Exactamente, bien. No, Bueno, no me compares. Yo le tengo que llevar la toga. bien, bueno, no, la No, pregunta era si a lo son mejor personajes demasiado grandes, digamos. No, la O pregunta sea, era, preguntar. Roberto, la pregunta era si nosotros sabemos perfectamente que ese desarrollo de Jorge y de la gente del Instituto del Ujú, Observatorio de Física Cósmica de San Miguel fue al Instituto Geográfico ujú. Militar, porque de hecho el lote de tarjetas que me sirvieron para hacer la preservación de ese software provenían del instituto, que tenía una máquina de tarjetas perforadas. Si te constaba que se hubiera utilizado el lenguaje BASIC, porque nosotros nunca encontramos aplicaciones, es decir, sí sabemos lo novedoso y lo importante de ese desarrollo, software de base desarrollado en nuestro país, pero no sabemos, no encontramos aplicaciones desarrolladas con ese lenguaje y a lo mejor a vos que te gusta la historia, que tenés la generosidad de compartirla con todos nosotros, bueno, a lo mejor tenés algún recuerdo o lo vayas a tener y sería interesante. No, yo solamente lo que recuerdo y tengo, a ver, muy cercano, así, es un lenguaje que se utilizó para, bueno, parte de lo que vos explicaste, ¿no? En particular para hacer juegos, no, se utilizó bastante para eso y también fue una de las primeras formas en las cuales entró las computadoras a las casas. O sea, ese fue el principio, supongo yo, de mucha gente que después se dedicó a la computación, pero no lo puedo asegurar, pero sí lo siento de esa manera, digamos. O sea, juegos y, digamos, las primeras maquinitas que uno tenía en el escritorio, bueno, tenían un sistema operativo BASIC, eh, que de hecho confieso que no utilicé nunca, digamos, no porque no quisiera, sencillamente porque no pasó en el camino en el cual estaba trabajando yo, pero es todo lo que te puedo decir ahora. Pero debe haber muchas cosas que se puedan leer, digamos, ¿no? Supongo. Genial, genial. Ahora me entraste, ahora me voy a poner a mirar. Gracias, Roberto. Pero nunca se me hubiera ocurrido eso. Hay un comentario, un agregado Gracias. final. Gracias a vos, Roberto. Hay un agregado final, Gustavo, de Héctor Monteverde, que quizás eche luz sobre tu pregunta. Y tenemos que ir cerrando este bloque para la pausa, para que luego a las 16 horas retomemos las actividades con la presentación de Héctor Monteverde, precisamente, y de María Cruz Madroñal y equipo, que son las últimas dos presentaciones de la tarde. No sé si vos querés retomar lo que dice Héctor. Sí, por favor, gracias, Karina. Sí, Héctor, mira, efectivamente el lenguaje más difundido en el equipo de IBM en 1620 es el lenguaje Fortran, y este lenguaje es un lenguaje compilado. El caso es que en Argentina, Jorge Aguirre, y como contaba, en el Observatorio de Física Cósmica de San Miguel, desarrolló un lenguaje BASIC para la IBM 1620. Esto va a ser no solamente
es muy importante porque es uno de los primeros casos de desarrollo de software de base en nuestro país, sino porque convierte a la IBM 1620, una máquina pensada para el proceso por lotes, en una máquina interactiva. Es decir, lo que hace Jorge es dota a ese equipo de la posibilidad de interacción, la respuesta inmediata frente a cada una de las instrucciones. Es decir, no hace solamente un BASIC, sino que hace un BASIC interactivo. En términos de Jorge, y ese software está preservado, hay un trabajo publicado también acá en el SHALC, ese BASIC al que él llama conversacional, que era un término que probablemente nos suene a muchas personas o que vivimos o que nos interesamos por ese momento. Es decir, la interactividad, usábamos el término, o se usaba el término conversacional. Basic Conversacional 1620 es una solución desarrollada, como digo, por Jorge Aguirre y equipo para IBM 1620. Y eso es lo novedoso y eso es lo interesante del caso. ¿Sí? Por eso rastreamos, tenemos el lenguaje preservado, tenemos el lenguaje funcionando en un emulador, tenemos compilaciones hechas con el mismo BASIC, es decir, tenemos documentación interna, tenemos también productos de algún abordaje de arqueología computacional, algunos datos internos de cómo funcionaba este compilador, absolutamente con el estado de arte del momento, todas las técnicas de desarrollo de compiladores, memoria dinámica, bueno, podría aburrir ahora toda la tarde con ese caso, pero es un hecho documentado y estudiado sobre el que nos gustaría seguir encontrando trazas. Sabemos que la máquina del Instituto Geográfico Militar fue una máquina destino y la máquina de la Universidad de Tucumán también. En Tucumán yo tuve la suerte, la oportunidad de estar varias veces, encontré la máquina, pero no encontramos todavía ningún vestigio de software. Así que, bueno, pero gracias por la pregunta. Bueno, Gustavo, vamos a ir cerrando a la pausa, pasar a la pausa.